Amigos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. El día de hoy tengo el gusto de estar con el ingeniero Gabriel Fong. Él es guatemalteco ilustre en la categoría empresarial de 2023. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Sobre todo contento, emocionado de estar compartiendo nuevamente con la familia de Seguros Universales y de Guatemaltecos Ilustres. Gracias por la invitación. Bueno Gabriel, pues eh, bueno, como platicamos un poquito tras bambalinas, eh, lo que lo que buscamos es conocer mucho la historia de cada uno de los guatemaltecos ilustres que tenemos invitados. Eh, pero me gusta siempre empezar por el presente. Así que, a ver, cuéntame qué está haciendo Gabriel hoy. Bueno, seguimos trabajando, siempre desarrollándonos en la empresa con Guateverde, realizando los sistemas de tratamiento que buscan no solo cumplir con los parámetros ambientales, sino que además hay oportunidades donde a través de la materia orgánica seguimos produciendo biogás y con este biogás pues generando energía eléctrica. Gracias a Dios ya hemos tenido mucha más aceptación, ya hay más credibilidad en un sistema que para muchos era nuevo. Imagínate creer que de tus desechos se puede producir energía eléctrica o térmica, pues era algo que no era muy común. Sin embargo, seguimos trabajando en muchos proyectos desde el año pasado. Este año incluso hemos iniciado con muchos más proyectos y pues ahí estamos, siempre trabajando, llevando una solución a los diferentes sectores productores del país y gracias a Dios, como te decía, con mayor aceptación. Buenísimo. Hablábamos un poquito antes y tal vez como para poner a todos en contexto, eh, pues Gabriel desarrolló un sistema, bueno, que fue premiado internacionalmente, en el cual, pues, de los desechos, pues, logra obtener eh, biogás, ¿verdad? Y con esto, pues, puede generar electricidad, se puede generar, bueno, diversas cosas, ¿no? Para lo que podamos utilizar el gas. Pero me contabas que ahora hay algún cambio en normas en lo que estás trabajando, digamos, por el tema de ambiente, que al final de cuentas, pues hacia ahí deberíamos de ir todos, ¿no? Sí, es correcto. Creo que se está haciendo un mejor trabajo ahora en auditorías, en poder concientizar a todos que debemos hacer lo que es correcto, que es tratar todo, no solo nuestros desechos y también nuestras aguas residuales después de los sistemas de proceso. Entonces, seguimos trabajando, como bien decías, ahora estamos también en un segundo proyecto que es nuestra central de tratamiento. Hoy en el área de Palín contamos con una planta siempre basada en nuestro diseño que nos permite a través de unidades de camiones salir a recolectar los múltiples desechos o aguas residuales que se están generando en los sectores industriales, hoteleros, restaurantes, centros comerciales, aún en proyectos de vivienda. Vamos, limpiamos ya sea las plantas de tratamiento o las antiguas fosas sépticas que existen, avalados por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Salud, pues podemos entregar un certificado, vamos, estamos recogiendo todos estos desechos, el cliente tiene la seguridad de que sus desechos se están tratando correctamente y en nuestra central ubicada en el área de Palín, pues ya los metemos al proceso y estamos limpiando estas aguas, estamos generando biogás, próximos a producir energía eléctrica, espero que para el otro mes ya esté instalado nuestro primer generador. Pero algo muy importante es que el agua tratada no la estamos vertiendo a ningún río, sino que estamos desarrollando un área agrícola. Ya hemos hecho pruebas durante 4 años y nos damos cuenta que esta agua en determinado punto del proceso es un fertilizante natural que se puede utilizar. Entonces, hoy tenemos cultivos como, por ejemplo, estamos desarrollando café, estamos desarrollando aguacatejas, el butocho, limón persa y también el área del banano se nos ha desarrollado muy bien. Entonces, creo que con todo lo que se está viniendo, no solo en legislación, sino lo demanda la naturaleza, la contaminación de los ríos, de los lagos. Creo que esta es una muy buena opción. Entonces,
ahí estamos trabajando. También hay otra red de recolectores que ya están ahí organizados, van, extraen y nosotros servimos como una central de tratamiento. Ellos también nos están llevando diferentes productos para poder ser tratados. Lo que comúnmente llamamos basura o desechos hoy pues tienen una utilidad muy buena y pues ahí estamos también. Es otro proyecto que se llama Genere S.A., que es generación renovable y ahí está, una invitación si lo quieren visitar en el área de Palín. Perfecto. Me gusta mucho porque era lo que mencionas, digamos, porque de los desechos, digamos, de lo que realmente nadie quiere, de lo que antiguamente, como tú lo dices, lo mandamos a una fosa séptica, no lo veo, me olvido de él y en teoría no está pasando nada, aunque sí está pasando algo. Sí. De todo esto estamos, digamos, tú estás logrando generar el biogás y además, digamos, estás tratando, digamos, esa agua que la estás utilizando también para riegos en plantaciones, ¿no? Sí, sí, es correcto. Antes, por ejemplo, teníamos la idea que si poníamos un sistema de tratamiento y todo lo filtrábamos, por ejemplo, en pozos de absorción, básicamente la misma, decía algo que leía yo, se creyó en un tiempo que la misma naturaleza se iba a limpiar a sí misma. Y lo que resulta es que cuando estas aguas no se tratan correctamente o los desechos se disponen a cielo abierto, como ocurre normalmente en los basureros, porque no tenemos vertederos en toda Guatemala aptos, ¿verdad? Hay dos en los que se están tratando de hacer las cosas bien, que es en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, que es AMSA, y uno de los más antiguos, creo yo, el de la zona 3, donde se han implementado algunas normas, algunos procesos, pero de ahí normalmente todos los basureros que hay en Guatemala están a cielo abierto, entonces tirar todos esos desechos terminan produciendo, por ejemplo, lixiviados, y al igual que las aguas residuales se filtran en el suelo y se ha visto cómo llegan a los mantos freáticos y cómo contaminan las corrientes de aguas subterráneas y al final pues Guatemala tiene muchos pozos, no solo artesanales, sino mecánicos. Entonces te das cuenta de que el agua se está contaminando, no solo en los ríos o el agua a nivel superficial, sino que ya se está haciendo por infiltración. Entonces, evitar todo eso es lo que nosotros hemos estado pensando y pues acá hay una solución que ya pues lleva casi 5 años que llevamos con este proyecto. Nos ha costado madurarlo, sin embargo, ya lo logramos y pues hoy el agua más que llegue a infiltrarse hasta los mantos freáticos solo sirve como un riego que termina siendo una película, no sé, 5 milímetros, 6 milímetros, que la planta lo absorbe bien, la tierra lo absorbe bien y no tenemos ningún daño en ningún manto freático. Ok, perfecto. ¿Cómo me gustó tu comentario en el que mencionabas que, y la verdad es que pues muchos, yo que pues que no estamos en el tema, lo pensamos así, digamos que tú decías, creíamos que la naturaleza se limpia sola, porque es decir, al ponerlo la tierra lo va a ir filtrando y va a llegar filtrado, digamos, Sí. hasta más abajo. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito, digamos, qué pasa ahí, cómo funciona, digamos, cuál es el riesgo y qué es lo que realmente está pasando con digamos, estos desechos que no se están utilizando de una forma adecuada, digamos, o tratando de una forma adecuada? Sí, es básicamente, digamos, los suelos tienen diferentes composiciones y resulta que dependiendo esta composición, si estás en un suelo muy arenoso, por ejemplo, el agua tiende a filtrarse de manera muy rápida, Ujú. que no logra pasar por un proceso de filtración como el que uno quisiera. Entonces, si abajo hay una corriente de agua, pues empiezas a contaminar esa Ujú. corriente de agua porque el agua que se está filtrando está pasando prácticamente de largo y a una velocidad muy rápida que no da ese tiempo. Puede ser que sí tengas un factor a tu favor, que tal vez un suelo sí tenga diferentes capas o tipos de composición que funcionen como un filtro natural, pero realmente lo que se ha visto más seguido es que la mayoría de las corrientes subterráneas terminan siendo contaminadas. Empezó siendo
algo que se hacía tal vez irregularmente, es decir, si vas a ver los lugares ahora, antes quizás existía una pequeña población de unas 50 casas, no sé, 30 casas. Hoy vas y es un desarrollo urbanístico impresionable. Entonces, no es lo mismo vertir, ese es otro factor importante. No es lo mismo que se esté vertiendo el agua de 50 casas a ahora tener esos grandes desarrollos, edificios y todo. Entonces, aunque el sistema funcione como filtro natural también tiene un límite, es decir, le puedes vertir una cierta cantidad diaria, pero resulta que ahora estamos vertiendo 10, 20 veces lo que se vertía hace 10 años o 15 años, por ejemplo. Entonces no hay un sistema que soporte eso de manera natural y pues los resultados están a la vista, no necesitamos hacer más estudios, ¿no? Nuestros ríos, nuestros lagos, lagunas, esteros, aún el mar. Es triste ir un domingo y ver todo lo que te desecha a la orilla, ¿verdad? Entonces, creo que podemos brindar una solución, creo que existe y lo mejor de esto es que es aprovechable, es algo que te está devolviendo el trabajo que estás haciendo, lo estás viendo ya sea en generación de energía o como bien decías, sustituyendo algún combustible fósil como el diésel, como el gas propano, como el búnker, donde haya un proceso de eso, puedes utilizar el biogás. Entonces, creo que esto llama más la atención a la industria, a los sectores de ver cómo se puede recuperar algo y ya no solo estar invirtiendo en los sistemas tradicionales que lastimosamente no solo no han hecho el trabajo correctamente, sino que se les vuelve un gasto honoroso que al final terminan abandonando los sistemas porque son demasiado caros mantenerlos, ¿verdad? Claro. Y yo me recuerdo pues, de otras charlas y otras veces que nos hemos visto contigo que decías que había alguien que te decía, quiero más desechos porque quiero generar más gas. Y algo que me gusta mucho de tu historia es que donde todos ven desechos, tú ves oportunidades. Y creo que eso es algo bien importante. Sí, platicábamos de cuando tienes tus inicios. Y lo decíamos hace un rato antes de empezar esta amena plática. Imagínate, hace 15 años, cuando uno le decía a alguien, mire, tengo un proyecto que le puede transformar sus desechos en gas. No, lo que te decían es, estás loco, ¿verdad? O ¿dónde tenés un proyecto? Y nuestro decir era, mire, hemos hecho pruebas y sí funciona y el proyecto está en mi cabeza, pero usted va a ser el primero y le va a funcionar. Y te decían, no, mire, vaya y haga uno y cuando lo tenga regrese porque estoy seguro de que eso no es posible. Entonces es un camino muy largo para que la gente te pueda creer. Entonces resultó en esa anécdota de un cliente que lo pasamos rogando más de 3 años. Él tiene una granja de cerdos, aproximadamente a 1 kilómetro. Hay una empresa que seca el caucho y lo seca a través de combustible diésel. Las 24 horas del día la planta trabaja los 365 días del año, excepto que tengan algún paro por algún problema, pero su meta es trabajar. Entonces el consumo de diésel es enorme. Esta granja no tiene un sistema de tratamiento, está generando un mal olor. Algunos vecinos están inconformes, venimos nosotros, le rogamos por 3 años, al final creo que no encontró una solución, nos vuelve a llamar, hacemos el proyecto, le montamos un sistema de biodigestores, tratamos los desechos, comienza la producción de biogás, transportamos ese biogás hasta la fábrica de caucho, hacemos un quemador dual que puede trabajar con diésel y con biogás, lo conectamos y empieza pues a funcionar y resulta que logramos sustituir hasta un 40% del diésel que se consumía y entonces se debe pactar un precio donde la fábrica de caucho pues debe pagarle a la granja de cerdos por el gas que le está vendiendo. Entonces después de un tiempo, una vez el dueño me llama y me dice, mire, necesito hablar con usted, véngase. Y estás en el área de Retauleo y yo en el área acá de Amatitlán, entre Palín y Amatitlán, y digo yo, ¿qué pasó? ¿Será que el proyecto se arruinó? Mire, esa noche yo no dormí y me voy temprano, llego y encuentro al dueño y lo primero que hago al verlo es digo, ¿qué pasó?
se arruinó el proyecto. Y él se ríe y se me queda viendo serio después y me dice, mire Gabriel, la verdad es que no se ha arruinado, pero estoy muy molesto, me dijo. ¿Pero por qué está molesto? Porque usted debió insistirme más. Me dice, llevo 3 años perdiendo dinero, llevo 3 años sin recuperar. Ahora estoy pensando poner más cerdos, vender más gas, tener más producción. Y resulta que el agua se la llevaron para las plantaciones de caña de azúcar, el agua ya tratada. Y me dice, mire, no se ha comprado fertilizante químico, se están regando más de 40 manzanas, así que también por ese lado subió la producción de caña. Entonces estoy muy contento y pues nos llevó a almorzar ese día y estuvimos ahí platicando. Entonces te quedan esos momentos realmente alegres porque pasas más de 3 años tratando de vender una idea, tratando de que te den una oportunidad y te dicen que estás loco, que eso no va a funcionar. Y cuando ves ese grado de satisfacción, definitivamente dice uno, valió la pena, estamos en lo correcto. Y es lo que nos tiene hasta el día de hoy, pues haciendo muchos más proyectos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esa es una historia bien bonita y es el resultado de mucho, ¿no? Al final de cuentas, pues eso es el resultado de picar piedra. Y, entonces, yo creo que echémonos un poco para atrás para contar un poco tu historia. Y, bueno, yo sé que tienes 2 ingenierías, que has estudiado mucho y algo que me gusta mucho de tu historia es, eh, yo te veo como Walt Disney, que tú dijiste, yo aquí veo cosas que no ve nadie y no, y te costó mucho porque estás vendiendo, es vender una idea, es mucho más, como tú dices, ¿verdad? Primero hay que existir y después uno va a poder vender, pero si uno realmente no existe, es como es complicado llegar a vender y decir, bueno, mire, sí le voy a generar gas y le voy a... pero ¿cómo? Y además, me recuerdo que en tu historia, tal vez me estoy adelantando, pero te decían que eso no iba a funcionar. O sea, los expertos te decían, mire, eso no va a funcionar, pero echémonos hasta atrás, hasta los inicios, porque yo creo que es importante, al final de cuentas, poder inspirar a otros. Aquel que tiene una idea, que está escuchando el podcast y dice, yo tengo una idea, me gustaría ponerla en marcha, pero de las cosas que me gusta de tu historia es que no solo es decir, yo tengo una idea y la voy a empujar, sino que es, yo tengo una idea, la voy a estudiar y me voy a esforzar muchísimo para asegurarme de que esto vaya a ser algo que funcione, ¿no? Entonces, bueno, adelante, cuéntanos tu historia. Y para poder contestar esta pregunta, le has tocado una fibra importante. Y sí, ese es un proceso que creo que es natural cuando estás iniciando o ahora está de moda emprendiendo algo. Es el hecho de que muchos dicen o creen saber de lo que estás haciendo y lo primero que te dicen es eso, que no va a servir. Y nosotros tenemos dos experiencias. Recuerdo que la primera, bueno, aparte que nadie en Guatemala creyó en nosotros, al final no terminé esa parte, pero terminamos yendo a hacer nuestro primer proyecto a Honduras. Ahí fue donde nos dieron la primera oportunidad para poder trabajar. Y yo recuerdo que cuando estábamos montando el sistema, llegó una de las universidades de Honduras, habló con el dueño y le dijo, mire, eso no es viable, eso no va a funcionar, ese diseño, lo que sucede es que un biodigestor pues básicamente es una caja hermética, es una bolsa hermética en la que cuando se termina de sellar el oxígeno se acaba y nace la bacteria anaeróbica que es la que se encarga de hacer todo el proceso. Y cuando se produce gas, básicamente esta bolsa tiende a inflarse con el gas producido. Entonces ellos le decían al dueño, mire, lo que va a pasar ahí adentro es que se va a condensar el agua y va a empezar a llover adentro del sistema. Entonces jamás va a tener gas, eso es imposible. Y nosotros ya estábamos avanzados en el proyecto y llega un fin de semana el dueño y nos dice, no, mire, que la universidad dice que eso no funciona, eso no va a servir y que por lo tanto estoy invirtiendo mal mi dinero. Y pues y él ya bien preocupado y pues me toca decirle, bueno, pero pues ya nos pagó, pues siquiera déjenos terminar el proyecto y entonces hablamos, pero créame que no va a suceder eso.
Y te decía, para mí era también un reto porque yo había hecho muchas pruebas y muchos ensayos, pero eso me llevó a tener una idea de cómo iba a ser el proyecto y cómo iba a funcionar, pero nunca lo había hecho. Entonces, por un lado, yo estaba nervioso de que si iba a funcionar o no. Otra parte de mí estaba segura y pues le digo, déjeme terminar. Y entonces terminamos el proyecto. Nosotros lo dividimos básicamente en tres fases. Yo terminé la segunda, iniciando la tercera fase y recuerdo que una tarde vimos una ampolla, le decimos nosotros una burbuja ya de gas. Y realmente fue un momento de mucha felicidad. Y ya teníamos instalado el quemador de gas y entonces fuimos y prendimos con fuego ahí el gas y se empezó a quemar. Y esa tarde llamé al dueño. Él llegó muy emocionado. Recuerdo que él tenía que salir de viaje y me dijo, Gabriel, me voy en paz. Terminamos el proyecto y lo que te puedo decir es que durante varios años esta universidad visitó ese proyecto como una gira técnica de sus estudiantes. De ahí tuvimos un acercamiento con ellos, vimos su laboratorio de biogás y todo. Y fue algo que terminó muy bien. Realmente nos costó que él tuviera confianza, pero al final, cuando el proyecto se terminó, no solo hablaba bien él, a la comunidad también se vio muy beneficiada. Redujimos los malos olores, redujimos el problema del agua que se estaba yendo por una quebrada, luego el agua se empezó a usar para regar pasto napier, que era alimento para ganado de engorde. Entonces nos fue bien. Y ya cuando regresamos a Guatemala también, estábamos haciendo una planta en Villanueva y había un montaje por parte de unos italianos y alguien de su personal dijo que ellos habían estado montando las plantas en diferentes partes del mundo y que nunca habían visto que pudieran hacer funcionar ni producir biogás con el agua residual. Entonces nos vuelve a llamar el dueño y nos dice, mire, dicen ellos que eso no va a funcionar, que ellos ya han estado por todo el mundo. Y le digo yo, bueno, es una situación difícil porque pues ya le metieron la idea en la cabeza, yo no puedo hacer nada para sacarle la idea. Y entonces no solo era nuestro primer proyecto ya como una planta de tratamiento. Y le digo yo, hagamos un trato, le digo yo, déjeme terminar. Si esto no funciona, lo peor que puede pasar es que le tengan que devolver el dinero, pues yo me lo había gastado. Tenía que comer, tenía que darle a mi esposa y a mis hijas lo básico. Entonces me llené de valor y le digo, déjeme terminar, total, ya me dio un adelanto, ya cuando esto termine hablamos. Y yo creo que él se quedó tranquilo y nuevamente este sistema incluso tira agua al río Platanitos lo hace con una excelencia, con una calidad muy buena. Y ahí terminó, me dice un día, mira, dice, de parte de la empresa italiana quieren hablarte. Y yo le digo bromeando, si es para pedirme perdón, sí, si no, no quiero hablar con ellos. Pero te digo que son meses que falta para terminar el proyecto, que realmente uno está condicionado y uno a veces se siente hasta un poco frustrado porque dicen, ¿y qué tal si tienen razón? ¿Y qué tal si nada? Porque a veces también hay una parte de emoción que le gana a uno. Pero no, al final estuvimos siempre en lo correcto. No fue fácil, pero sin embargo ya lo superamos. Ya de esto estaba tratando de recordar tal vez hace unos 15 años, ¿verdad? Que pasamos por esa etapa de incredulidad de los clientes o de que alguien llegue y les diga, no, mire, se equivocaron, eso los están estafando o su dinero se va a perder. Pero no, ya gracias a Dios lo pasamos, pero sí una etapa muy bonita de recordar. Yo creo que es importante porque no solo, bueno, primero que no es una inversión pequeña, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y segundo, con lo que tú dices, porque si es el primero que estoy haciendo, me invirtieron, pues por decir cosas, $500,000 de quetzales, por decir un número nada más. Y tú dices, bueno, yo te llevo el $500,000 sobre los hombros y realmente eso es un estrés, una presión, un tema fuerte, pues que hay que resistir durante todo ese tiempo y encima de todo que te estén tirando
y diciéndote que eso no va a funcionar, ¿verdad? Sí, y como como te digo, es una presión grande porque tienes cuentas que pagar, tienes cosas que cubrir, estás dependiendo de que de ese proyecto te vuelvan a contratar o hablen bien y entonces ya te den una oportunidad, sí, pero como te decía, creo que es parte normal, ¿verdad? Ahora así lo entendemos, cuando prácticamente estás empezando a desarrollar algo, cuando decides hacer algo diferente, cuando te embarcas en una nueva aventura y lo que estás haciendo es apuntándole al éxito, seguramente en ese caminar te vas a encontrar con esto, pero es normal, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir a todos aquellos que estén deseando emprender o estén pasando por eso, o seguramente lo van a pasar, es que es normal, pero sí, hay que canalizar toda la energía en hacer las cosas bien y en superarlo lo antes posible para que las cosas funcionen como uno cree que deberían de ser, ¿verdad? Bueno, me recuerdo que en tu historia, digamos, los inicios fueron bien difíciles, digamos, porque tú tenías, bueno, uno, vender la idea, digamos, tomaste decisiones drásticas, me recuerdo yo, y todo por este proyecto, o por esta visión que tú tenías, que al final de cuentas es complicado, el apoyo también de tu familia, de tu esposa, me recuerdo que fue muy importante. Pero cuéntanos un poquito de eso. Y de dónde nace la idea, porque me recuerdo que había nacido la idea cuando tú estabas estudiando, si no estoy mal, y dónde tú lo viste, digamos, porque también ese momento de inspiración creo yo que es el importante, ¿verdad? Sí, nosotros dentro de la empresa, cuando empecé a trabajar en este sector pecuario, pues las granjas de cerdos necesitaban una solución y prácticamente, como me decían mis compañeros, por ser el sistema pecuario, pues lo que más sabían eran o agrónomos o veterinarios o tecnistas, ¿verdad? Yo me salía del formato porque era el ingeniero de mantenimiento o de proyectos nuevos. Entonces siempre decían, bueno, ahí está el ingeniero que le dé solución a la problemática del estiércol exagerado. Estamos hablando de granjas que eran de 15,000, 20,000 o a casi 50,000 cerdos. Pues, o sea, son poblaciones ya mayores que ya tratar los desechos de todo ese número de animales es complicado. Entonces, como bien decía, yo tenía que ver qué hacía. Sin embargo, recuerdo que un compañero de trabajo, alguien a quien aprecio y admiro mucho porque yo le digo que fue el pionero en esto de los biodigestores, Julio de la Parra. Él viajó ¿cómo se llama? A Cuba y ahí pues un poco más artesanal el diseño, pero él trajo la idea y decía, no, que allá en una bolsa meten los desechos y comienzan a producir gas y él comenzó haciendo unas bolsas, ¿verdad? Ujú. Y eso a mí como de la parte de ingeniería me llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando yo veía gas, porque siempre era algo que yo deseaba, que era generar energía eléctrica. De hecho, vengo de una generación en la familia donde la mayoría son electricistas y mi papá trabajó muchos años en el sector de generación de energía eléctrica. Entonces sí, siempre lo admiré por eso y mi deseo era trabajar a la par de él pues no se pudo. Yo terminé mi ciclo y él ya se estaba retirando, pero siempre me quedó esa espinita. Entonces cuando yo vi gas dije, oh, energía. Entonces fue ahí donde empezamos a hacer pruebas. Terminando mi ciclo en esta empresa también, tuvimos que salir, llegó una nueva dirección, hubieron cambios, como toda dirección lleva su propio equipo de trabajo, pues yo terminé mi ciclo y tuve la dicha de conocer al licenciado Freddy Mayorga, un hombre con una visión exageradísima, él es zootecnista, pero él vio el trabajo que yo hacía y me decía, Gabriel, es que eso tiene futuro, ya vas a ver, es que eso es el mañana. Y como te digo, estamos hablando hace muchos años ya y ni yo que lo hacía tenía esa visión y él fue el que me dijo, vamos a empezar a trabajar. Benite, él distribuye productos veterinarios, visitaba todas las granjas en todos los sectores. Entonces me dice, vamos a hacer una empresa. Y recuerdo que una vez me llamó, no éramos ni siquiera amigos. Cuando supo que estaba desempleado, yo lo conocí ahí en esta empresa, él llegaba a dejar los productos. Entonces me llamó un día y a mí hasta me extrañó y nos reunimos. Y recuerdo bien, me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Querés que yo te contrate o querés que pongamos una empresa?
Y yo, pongamos una empresa, le dije, no sabía ni qué era ni cómo. Él fue prácticamente el proveedor económico durante muchos años. Él arregló los temas, las cosas de patente, el registro, el NITI. Y bueno, ya teníamos empresa, ¿va? Y empezamos a trabajar. Cada vez que yo llegaba, a veces muy desmotivado, porque íbamos a visitar los clientes y nos decían que no. A recibir palos, nada más. Él tuvo una palabra y recuerdo que me dijo, mira, pues me decía, esto, lo tuyo y lo mío, decía, es una relación de matrimonio. Y yo le decía, no es una relación de prostitución, me decía. Y yo le decía, ¿cómo así? Mira, pues me decía, cuando uno tiene una relación de prostitución, uno se aprovecha del otro, le deja el dinero sobre la mesa y se va, si le va bien, le va mal, pues ¿qué me importa? No, no. En un matrimonio no, es en un matrimonio, un día cuando las empresas estén formales, vos vas a estar de acuerdo, yo no, nos vamos a discutir, nos vamos a pelear, pero en la noche nos vamos a contentar, me decía, y otra vez vamos a seguir adelante, entonces no te preocupes, seguí trabajando, no, que no te desanime. Y me dijo algo, vamos a hacer un trato, te estoy diciendo como 2 años de estar luchando y yo no veía claro esto, le digo, me da pena todo lo que has invertido, estás gastando mucho, me estás dando dinero a mí, para mi familia, y yo no te he podido devolver nada, corres con todos los gastos. Y entonces él me dice, vamos a hacer un trato hoy. Si en 5 años no vendemos un proyecto, me dijo, nos vamos a dedicar a otra cosa, pero juntos. Y me dice, no te preocupes que aunque sea carne asada vamos a hacer y nos ponemos a vender ahí en el estadio después de los partidos, pero no te preocupes. Esto es normal. Tienen que pasar 10 años para que una empresa realmente se le pueda empezar a ver un fruto, un rumbo. Y así que vos apenas llevas un par de años, deja estarme quitando el tiempo, me decía, andate a trabajar. Y entonces seguimos y fue gracias a él que también tiene la misma empresa que tiene en Guatemala de distribución de productos veterinarios, la tiene en Honduras. Entonces, a través de eso conseguimos a este cliente. Y sí, estaba tan desesperado, creo yo, porque ya habían llegado muchos a visitarlos y creo que la única idea que tal vez le pareció fue la nuestra y ahí fue donde nos contrató. ¿Ya? Y aún así, te puedo decir que cuando cobramos el dinero y yo feliz y vimos la cuenta que teníamos de deuda, las cuentas por pagar. No alcanzaba. Y sin embargo, él me dice, no, tomalo para vos y tu familia, que eso te sirva como un aliciente. Entonces, sí, tuve una gran bendición de conocerlo a él y a toda su hermosa familia. Y ellos estuvieron sosteniendo, te estoy diciendo, por mucho tiempo, ¿verdad? Y mientras nosotros lográbamos poder introducir un proyecto, pero la visión de él siempre fue firme, sólida, o sea, yo le digo, tenés un don de ver donde muchos no ven, entonces aprendí con el tiempo y gracias a él de que tu visión es muy importante, es realmente a veces levantar la vista un poco más allá, el día a día te aturde, te mete quizás el pensamiento que no se va a poder, pero al final levantar la vista un poco más allá y creer que hay un nuevo mañana, nos terminó dando lo que tenemos hoy, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que me gusta un montón de tu historia, pues es una... se reúne la pasión en la idea con la visión. Así es. Que fue lo que te ayudó pues a llegar hasta donde están hoy. Y ya para ir cerrando, me gustaría también, me recuerdo que se ganaron un premio con lo de los con este trabajo que realizaron. Contame un poquito del premio ya para ir cerrando. Okay. Sí, y mira, en nuestra búsqueda de financiamientos escuchamos del Premio Latinoamérica Verde, vinieron a Guatemala a dar una conferencia. Nosotros creíamos que era alguna institución internacional que te daba dinero para proyectos verdes y no, lo que ellos estaban tratando o hacen todos los años, porque esto es todos los años en Ecuador, es reconocer los 500 proyectos ambientales más importantes de América Latina y luego lo dividen en 10 categorías basados en los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas y lo que hacen pues es premiar cada categoría. De hecho, se llaman los Óscares de la sostenibilidad por el hecho de que PwC, la misma empresa que certifica los Óscares de la Academia de los Actores, es la misma que certifica el premio. Entonces, lo que hacen es escoger los 500 mejores proyectos. Luego te evalúan para proponer 3 en cada categoría.
somos 30 finalistas, luego tienes que viajar a Ecuador y defender tu proyecto ante un jurado internacional de alto nivel. Y luego pues hay una votación y luego hay una noche de premiación idéntica a los premios donde están los 3 nominados en categoría tal, una reseña de tú y luego rompen el sobre, te lo entregan y te dan esta tuya, ¿verdad? Entonces, realmente yo me decepcioné, yo lo que quería era dinero para trabajar, no premios, y sobre todo que no es económico. Sin embargo, nos inscribimos, pasamos todo el proceso, fue muy largo, luego pues llegó la noticia que estábamos dentro de los 500. Éramos 2.732 empresas, ONG, universidades, sí, de todo lo que había participando. Dije yo jamás, ¿verdad? Y luego pues sí, llegó la otra noticia que estábamos nominados en el sexto objetivo de desarrollo, que es el agua, el tratamiento del agua. Y luego viajamos, hicimos todo el proceso y una noche, ¿verdad? Ante más de 1.700 personas, pues nos dieron el premio como el mejor proyecto para América Latina en tratamiento de agua. Y no solo lo ganamos en el 2018, sino también lo ganamos en el 2019 en una segunda categoría con el proyecto este de los cerdos que le dan el gas a la fábrica de caucho. Y eso pues nos valió un préstamo internacional para poder poner la planta de Générez. De ahí proviene el fondo a través de Bancolombia, ¿verdad? Que es uno de los bancos más importantes en el mundo y que invierte en proyectos verdes y que pues, es el dueño de Banco Agrícola Mercantil en Guatemala. Entonces ellos han sido parte del apoyo que hemos tenido. Bueno, excelente, Gabriel. La verdad es que, bueno, una historia bien bonita, como te decía hace un momento, digamos, me gusta mucho porque es una muestra de tenacidad, una muestra de resiliencia, digamos, todo lo que tú pasaste, digamos, toda la parte de esa historia. Y hasta llegar a donde estás hoy, ¿verdad? Al final de cuentas, muchos te pueden ver hoy y dicen, qué buena idea la que tuvo, pues, pero no saben todo el bagaje y todo lo que hay atrás. Y para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a las personas que están escuchando el podcast, que tienen una idea, que quieren hacer algo, que quieren emprender? Y ¿qué consejo le darías para estos que están pensando o están empezando, digamos? Mira, yo creo que realmente oportunidades existen. Tendemos mucho a quejarnos de que no hay, pero realmente todo lo que uno hace de manera correcta, con un propósito claro, creo que siempre termina dando frutos. Creo que debe de tenerse el valor, si es que se siente o se desea hacer algo, de hacerlo, ¿verdad? Uno a lo largo del camino nunca se tiene todo, por eso es que se logra llegar a mucho, porque uno no tiene los medios. Si uno los tuviera, sinceramente no estaría pensando en emprender nada. Entonces uno comienza. Mi socio tiene un dicho que siempre me hace reír, y recuerdo que cuando terminamos este primer proyecto, que ya era una planta de tratamiento completa aquí en Villanueva, era como la guinda del pastel para mí, porque ya habíamos pasado solo de biodigestores a sistemas de tratamiento completos. Cuando el proyecto se terminó y funcionó, una tarde que estábamos ahí, yo me sentía demasiado orgulloso, creo yo, y él me dijo una frase, me dice: Gabriel, realmente no es que seas inteligente, me dijo. Y yo me le quedé viendo así: a tu éxito no está en que seas inteligente, me dijo. No, le dije, no, es el hambre, hermano, me dijo, y la necesidad de comer a la esposa y a los hijos. Lo que te tiene que hacer eso. Si no hubiera sentido esa necesidad, no lo haces, me dice. Entonces, en la comodidad va a ser muy difícil. Entonces, muchos dicen, yo no emprendo porque no tengo nada. Es que ese es el momento. Ese es el momento cuando uno tiene que arrancar y tiene que empezar. Porque es esa necesidad, esa hambre, es lo que lo hace a uno conseguir las cosas, buscarlas, investigarlas. Y en medio de, siempre, yo lo he experimentado, en medio de esa iniciativa, siempre hay bendiciones, siempre hay personas que llegan, le aportan a uno, siempre hay alguien que le abre una puerta, siempre hay alguien que cuando uno se siente en el suelo va y le toma la mano y le dice: no, venite, sigamos adelante. Entonces hay que hacerlo y hay que empezarlo,
¿verdad? Al final yo leía, el éxito solo es una suma de fracasos. Uno no quisiera fracasar, pero normalmente en la vida se pasan por momentos difíciles. Pero al final hay que volverse a levantar y continuar. El exitoso es el que termina de pie. No, decía yo recuerdo en mi speech del premio de Guatemalteco Ilustre, al final el éxito del camino es solo la sumatoria de las veces que nos caímos, es igual a las veces que nos levantamos, entonces tuvimos éxito. Pero si te caes 4 o 5 y en la sexta no te levantas, fracasaste, realmente ese es el fracaso. Pero adelante, háganlo, ¿verdad? Y en unos años estarán aquí sentados contando también su historia seguramente. Bueno, entonces, parafraseándote, si tienen hambre y se sienten contra las cuerdas, ahora es el momento. Ahorita es el momento, sí, cabal. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta historia. La verdad es que es una historia que a mí me gusta muchísimo y no sé si quisieras agregar algo más. Mi agradecimiento a toda la familia de Seguros Universales, a la familia de Guatemaltecos Ilustres. Yo me siento súper identificado. Gracias por también haber sido parte de mi bendición. Lo que ustedes hicieron es otro ejemplo de cuando estás trabajando, llega y te acaricia el alma. Gracias por todo lo que hacen, por la forma en que nos motivan, nos tratan. Realmente uno se hace recordar que uno es especial. A veces se pierde hasta eso en el transcurso de todo lo que va sufriendo para poder llegar, ¿verdad? Y luego vienen estos momentos hermosos, preciosos, por los que dice uno valió la pena. Así que siempre gracias por todo lo que hacen, no solo por mí, por los ganadores, sino por toda Guatemala. Realmente es impresionante toda la institución, todo el engranaje, todo la logística, el equipo técnico, todo lo que tienen, el activo más valioso que son ustedes como humanos que están detrás de todo esto. Muchísimas gracias por apoyarnos y por darnos otra oportunidad. Es un galardón que atesoro mucho, que está ahí en la sala de reuniones de mi empresa, adelante de todos los otros que hemos logrado conseguir. Te lo digo con mucho orgullo y ojalá un día nos puedan visitar. Y nuevamente, contento de saludarte, de sentarnos un tiempo aquí y ojalá disfruten este podcast, ¿verdad? Que lo hacemos ahí con mucho cariño. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias. La idea o el espíritu de Guatemaltecos Ilustres es poder inspirar a otros con historias como la tuya. Así que muchísimas gracias. Y bueno, amigos, agradecemos mucho por su compañía y por haber escuchado esta historia y nos vemos en el próximo episodio.